Vamos a hablar con Carlos Alberto Paz, expresidente del INTA, también estuvo presidiendo el SENASA, bueno, una extensa carrera, 40 años en este organismo técnico, ha pasado también por la regional aquí de la Patagonia, así que un hombre de vasta experiencia y según pudimos hablar, ha atravesado diferentes situaciones, ¿no?, de recambio justamente en el organismo. Carlos, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Gracias por el llamado y un saludo para ustedes y la audiencia. Bueno, contanos, Carlos, para ponernos en tema. Tu último cargo fue en el SENASA, ¿es así? Tu último cargo público, digamos. Sí, mi único cargo público fue en el SENASA, estando ya jubilado del INTA. Yo me jubilé en 2018, así que después me hice cargo del SENASA entre el 2019, fines del 2019 y febrero de 2022. Sí, bueno, también en algún momento estuviste presidiendo, bueno, el INTA, ¿no?, de lo que estamos hablando, más allá de después de estar en la regional. Sí. Tuve la oportunidad de presidir el Consejo Directivo del INTA entre el 2008 y 2010. Bueno, claramente, bueno, has ocupado diferentes cargos como técnico, como investigador, presidiendo, ¿no?, de un cargo directivo. ¿Cómo ves, Carlos, todo esto que está pasando con el INTA? ¿Debe haber reestructuraciones? ¿Se está haciendo a lo bruto? ¿No te gusta? ¿Cómo lo observás? A ver, en principio yo diría que, digamos, no es la primera vez que un organismo como el INTA está bajo presión de algún gobierno que piensa que hay que reestructurarlo, reformarlo, a veces achicarlo, cambiarle la fuente de financiamiento, porque el INTA nació como un organismo autárquico del Poder Ejecutivo Nacional, en principio con financiamiento del sector agropecuario, un porcentaje de las exportaciones, cosa que se cambió en 1990 y pico, por un porcentaje de las importaciones. Por eso te digo, a lo largo de la vida del INTA, que ya son casi 70 años, se cumple el año que viene, ha habido distintos momentos de crisis, conforme también a las crisis que ha tenido el país, ¿no? Pero creo que este último embate ha sido de los peores que ha sufrido el INTA, porque además se dio en un contexto de desvalorización muy fuerte de la labor del INTA, que es una labor de ciencia y tecnología, haciendo investigación en distintos lugares, en todo el país, en sus centros de investigación y en sus estaciones experimentales, y también acercando la tecnología a los productores, ¿no?, en todo el territorio nacional. El INTA tiene 300 y pico de agencias de extensión a lo largo y ancho del país que atienden directamente a productores y también consultas de la comunidad en general, contactos con los actores locales, en el caso de las experimentales y las regionales, trabajos conjuntos con las provincias, con las universidades en las regiones. Y bueno, es uno más de los organismos del complejo de ciencia y técnica de la Argentina, y eso ha estado bajo mucha presión en todo este tiempo, ¿no? Sí. Ahora, decime, Carlos, esa presión que muchas veces se ejerce, vos lo decís, ¿no?, diferentes gobiernos, ¿qué tiene que ver con achicar gastos, con una cuestión ideológica, política? Digo, ¿cuáles son las decisiones que priman en eso? Ese es el problema, porque yo diría que si uno piensa en el CONICET o piensa en el INTI o en la CONEA o en la CONAE, tantas instituciones, o en los organismos de fiscalización, como puede ser el SENASA, el INASE, o que es el de Semilla, o la ANMAT, que ha estado tan en boga en estos últimos tiempos, que es el que se ocupa de los alimentos y también de los medicamentos. Si uno como miembro del organismo pensara que estos organismos no tienen que cambiar, sería una actitud, yo diría, necia. Cualquiera de nosotros que ha pasado por la institución sabe que instituciones como estas
conforme van cambiando los tiempos, las instituciones tienen que ayornarse y tienen que actualizarse, tienen que capacitar a su gente y tienen que redefinir cada tanto metas y objetivos, ¿no? Por eso, digamos, no creo que los científicos y los técnicos sean reacios a los cambios. El problema es cuando el cambio no tiene un sentido. Y eso es lo que observamos en estas oportunidades que yo te comento. Yo me acuerdo de periodos como el 81-82, en plena dictadura todavía, el periodo de ajuste de Cavallo, que fue entre 1998 y el 2001, y después durante el periodo de Macri con una menor intensidad, y ahora este último que, si bien se empezó a notar a partir del remate de un edificio del INTA histórico en Capital Federal, ya venía desde inicios del gobierno con, en principio se deja de financiar. Claro, sí. La mejor forma de dejar morir una institución o de desvalorizarla es no darle el presupuesto que corresponde, ¿no? ¿Crees, Carlos, bueno, es un punto no poco importante, ¿crees que, este avance o esta reestructuración de esta forma puede buscar o puede perseguir que desaparezca el INTA? Yo creo que tiene que ver con una concepción ideológica muy fuerte, que es la desvalorización de lo público, ¿no? Como si incluso no tomando en cuenta lo que pasa en países centrales o los países a los que se dice aspirar a que seamos dentro de X años. No hay país importante en el mundo que no tenga una acción fuerte en ciencia y tecnología de los distintos sectores, que tiene que ver con asegurar, digamos, una llegada de la ciencia y la técnica a distintos sectores de la población. Estados Unidos tiene su institución nacional en el sector agropecuario, Francia, España, si vamos a América Latina, México, Brasil, Uruguay, Chile, tienen sus instituciones de ciencia y técnica relacionadas con el sector agropecuario. Pero acá hay un fuerte ataque a lo público, hay también, según mi visión, una idea de que sacando personal se reducen gastos y también, y esto es una sospecha muy fundada, el hecho de que el INTA tiene una cantidad de campos, que son sus campos experimentales a lo largo y a lo ancho del país, que también son productos de un botín que se puede vender. De hecho, acá se vendió un edificio histórico. O sea, vos decís que se ve en aquel patrimonio que puede ser para la investigación una posibilidad de un negocio. Absolutamente, y además partiendo desde un desconocimiento muy fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando que un campo en Río Mayo, para tomar un caso de Chubut, que es el campo experimental que tenemos en el INTA, uno de los campos experimentales que tenemos en el INTA Chubut es el campo de Río Mayo, sí. Pensando que 5.000 u 8.000 hectáreas en Río Mayo es lo mismo que 4.000 o 5.000 hectáreas en Pergamino. Claro. Entonces hasta tenemos que soportar cosas como que venga un auditor que no conoce el INTA, que viene de un sector que no sabemos de dónde, y defina o que no sepan que el campo que tiene el INTA Santa Cruz, por ejemplo, cerca de Río Gallegos, no es del INTA, sino que es un campo que tiene convenio con la provincia, que lo administra el INTA, pero que el campo en realidad es propiedad provincial. Sí, Carlos, déjame preguntarte, de Río Mayo que también se había puesto para el remate, ¿no? Tengo entendido. Es que se hizo un inventario con incluso una valorización de todos los campos que tiene el INTA en el país. Sí. Y la otra cuestión... perdón, Carlos, ¿qué valor dio eso? No tengo idea del valor venal, digamos. Realmente, obviamente, una hectárea en
en Pergamino debe leer lo que valen 500 o 600 hectáreas en Río Mayo, me imagino, porque se trata del valor venal de la tierra, es decir, en función de lo que puede producir. En este caso serían tantos kilos de lana y o de carne. Pero la cuestión es que esto va más allá del valor de la tierra, sino que uno al campo experimental lo valora por la información que produce, no por la cantidad de lana o de carne que produce. Y en el caso del campo de Pergamino o de un campo, no sé, de pinos en Misiones, esos campos valen por el germoplasma de pino que tienen ahí, mucho más que lo que valdría por la capacidad productiva del campo. Entonces el INTA tiene los campos y la función es productiva porque está haciendo investigación, experimentación y extensión para que se produzca mejor, pero el objetivo final no es la producción en sí misma, sino la información, que es lo más valioso que puede tener una institución de ciencia y tecnología. Entonces yo creo que hay una cuestión simplista también de pensar que la tecnología, yo he escuchado decir en estos tiempos, bueno, ahora con las aplicaciones y la inteligencia artificial hay muchas cosas que se pueden obviar o que pueden reemplazar la función de organismos como el nuestro. Sí. Y bueno, nosotros no vamos a desconocer obviamente la importancia que tiene la informática. De hecho, el INTA es uno de los organismos que primero se informatizó en el Estado, pero esos son instrumentos que ayudan al INTA en todo caso a hacer mejor su trabajo. Carlos, y te pregunto, con toda esta experiencia que hasta atravesó vos de más de 40 años, ¿no? Con todas las posiciones, incluso cargos directivos, ¿qué harías vos si hoy fueras justamente director del INTA como supiste ser en algún momento? Bueno, yo haría lo que hizo, y en esto te tengo que decir que estoy muy orgulloso de la gerencia media del INTA en general, porque los directores regionales, los directores de experimental y también el director nacional, que acaba de reasumir porque había sido dejado sin funciones, realmente se pusieron al hombro junto con los trabajadores y salieron a defender al INTA, a hablar con los gobiernos provinciales, a hablar con los legisladores y a tratar de que no se provoque un colapso en la institución, de manera que después sea muy difícil recuperarla. Digamos, lo que yo creo es que la gente hizo lo que había que hacer, que es demandar, reclamar. Se logró un amparo judicial en principio, y posteriormente las cámaras de diputados y de senadores de la Nación echaron para atrás el decreto que ponía en disponibilidad una cantidad de empleados y hacía algunas reformas en el INTA, que era el inicio del desguace, ¿no? del definitivo desguace. Eso se pudo evitar, sí. Ya te digo, gracias a la propia gente del INTA y a todo el espectro del sector y del sector público, claro. Porque acá todas las provincias, creo que ninguna le esquivó a hablar sobre lo necesario que es el INTA en sus lugares de acción, ¿no? Y Carlos, y volviendo a la pregunta inicial, si vos te tocara en esa dirección general, central, ¿qué decisión tomarías? ¿Te correrías? ¿Plantearías una opción? ¿Qué harías? No, yo creo que, por eso te decía, sinceramente creo que, de hecho, el INTA tiene planificación. Digamos, es un organismo que planifica. Hoy justamente estaba mirando el plan estratégico vigente del INTA, se hizo en 2016, en el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Y es un plan estratégico institucional que abarca el periodo 2016-2030. O sea que este gobierno tenía una base técnica sobre la cual el INTA había planificado en ese momento, con revisiones cada 4 años. O sea, el INTA se planifica. Y la otra cuestión es, el INTA se concursa.
Claro. Es decir, salvo los cargos políticos, que son los cargos del Consejo Directivo, presidente, vice, un vocal por el Estado, más los representantes por el sector agropecuario, y las representaciones de las universidades en el Consejo Directivo Central, los cargos del INTA, los cargos técnicos y también los cargos de apoyo y apoyo técnico, se concursan, desde el primer agente de extensión en Río Gallegos hasta el director nacional. Y duran 4 años, es decir que uno puede revalidar o no, y además son concursos abiertos, es decir, puede entrar gente de afuera, si hay gente capaz de afuera de ganar un concurso. Entonces, y la otra cuestión es que esa gobernanza que tiene el INTA, compartida con el sector privado y con la academia en el Consejo Directivo, también la tiene a nivel regional. En el caso de Chubut, Trelew es sede del Centro Regional Patagonia Sur, que es el que coordina las acciones del INTA en las 3 provincias del sur, o sea, en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Carlos, sí. No, estoy corto de tiempo, ya nos tenemos que ir a la tanda. Te agradezco enormemente, ha sido un placer contar, sobre todo con tu experiencia, que nos cuentes un poco tu visión, bueno, lo que pensás justamente sobre lo que está pasando en el INTA, que es de gran preocupación. Te agradezco muchísimo. Te dejo un solo mensaje. Decime. Con respecto a lo que te acabo de decir de Patagonia Sur. Cualquier cosa que se haga en el INTA en Patagonia Sur en relación al presupuesto, capacitación, compra de vehículos, gastos, tiene que ser aprobado por el Consejo Regional, donde están las 3 provincias, están los productores de las 3 provincias y las universidades de las 3 provincias. Digamos, así se gobierna esta institución. Está claro. Y así se planifica. Está claro. Entonces, Carlos, muchísimas gracias nuevamente. Te agradezco mucho la llamada. Un saludo grande. Un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Carlos Alberto Paz, expresidente del INTA, habló con nosotros.